Ahora sí. Gracias, Luz. Muchas gracias. Muy bien, ahí está. Ahí empezamos a grabar la clase. Bien. Decía que teníamos el hígado y el páncreas como uno de los elementos más importantes o glándulas anexas más importantes. Bueno. Vamos a intentar, obviamente, resumir, porque anatomía del aparato digestivo es bastante amplia, y entonces vamos a intentar resumirla, ¿sí?, con algunos puntos duros. O sea, que no, esta clase ya está cargada en el Classroom, ¿sí? Así que ustedes la pueden descargar y la pueden ver. La bibliografía que utilicé para hacer esta clase es el libro de anatomía de Rouvier, ¿sí? Así que ustedes pueden consultarla. Si no tienen la bibliografía, me la piden, yo se la cargo ahí en la plataforma para que ustedes puedan descargar los libros de anatomía. Bien. Entonces empezamos con la cavidad oral, ¿sí?, que es el primer segmento que tenemos, ¿sí?, del aparato digestivo. Bueno, la cavidad oral, como dije anteriormente, que es esto que tenemos acá, la faringe y el esófago, que tiene una porción en la región cervical, son los elementos del aparato digestivo que se encuentran en la cabeza y cuello, ¿sí? Eso tengamos presente porque son elementos que se van a ubicar en la primera instancia o en la primera parte en el segmento corporal que es la cabeza y cuello. Ahora bien, la cavidad bucal, acá vemos un corte sagital, ustedes ya habrán visto algo de anatomía. Un corte sagital es el corte que se dirige de adelante hacia atrás, ¿sí?, cortando el cuerpo en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. Y acá nosotros podemos observar que la cavidad bucal no tiene una pared ósea, ¿sí?, ósea, o sea, de huesos, posterior, ni inferior. Más bien, ¿sí?, presenta superiormente este conjunto de huesos, que este es el maxilar, ¿sí?, anteriormente denominado maxilar superior. Lo que está acá atrás es, diríamos, el palatino, lo que se llama lámina horizontal del palatino, y esta parte del maxilar se denomina apófisis palatina del maxilar. No importa, ahora, ¿sí?, yo simplemente le estoy presentando, después hablaremos de algunas cuestiones. Si miramos abajo, vemos que tenemos, ¿sí?, esto que está acá, que es el cuerpo de la mandíbula. Esto es el cuerpo de la mandíbula. Y si miramos hacia abajo, pero por detrás, tenemos este hueso, que se llama hueso hioides. Hueso hioides. Entonces tenemos maxilar, palatino, mandíbula, hueso hioides. Podemos ver que en lo que corresponde al hueso maxilar se implantan, ¿sí?, los dientes, ¿sí?, en la parte superior, y en la parte inferior se implantan también los dientes, pero esta vez en la mandíbula. Como ustedes pueden ver, estos huesos están recubiertos y presentan músculos, ¿sí? Acá tenemos los músculos que se llaman hioideos, ¿sí?, supraioideos, porque se encuentran en la misma línea o por encima del hueso hioideo, ¿sí? Y en esta parte, eso ya sería la parte de faringe, lo que está por detrás, pero fíjense que está tapizada la cavidad oral por una mucosa, ¿sí?, una mucosa. Esa mucosa es importante porque lo que hace es recubrirme toda la cavidad oral. Muy bien. Ahora bien, esto es importante. ¿Por qué? Porque la cavidad oral o bucal tiene dos partes. Una parte denominada cavidad bucal y una parte denominada vestibular, ¿sí? Es decir que esto que está acá, que es el diente, que está implantado, ya sea en la mandíbula o en el maxilar, lo que hace es un reparo anatómico que me divide en dos partes a la cavidad bucal. Entonces, la cavidad bucal está dividida en dos partes. ¿Por quién? Por los arcos gingivo-dentales. Dentales viene de diente. La gingiva es esto que está acá, que es la mucosa, que ustedes vulgarmente la conocen como encía, ¿sí? Encía. En vez de decir encía dentales, decimos gingivo-dentales, ¿sí? O sea, siempre que yo hable de la gingiva, vamos a estar hablando de la encía. Entonces pongan como sinónimo
que gingiva es lo mismo, ¿sí?, que la encía. ¿Y qué es la encía? No es otra cosa que un epitelio de recubrimiento, ¿sí?, valga la redundancia, que metapiza toda la cavidad oral por dentro. Entonces, vamos un poquito para atrás. Fíjense que acá yo tengo el diente, ¿sí? Esto que está acá, el diente. Lo que está del diente para adentro, esto se llama cavidad bucal. Lo que está del diente para afuera, obviamente para afuera, pero siempre dentro, ¿sí?, de esta gran cavidad, es la cavidad vestibular. Fíjense que nosotros acá tenemos, fíjense como un pliegue, esto que está acá es el labio, obviamente, y por delante del diente tenemos este espacio que está acá. Esto es la cavidad vestibular, ¿sí? Vestibular. Por lo tanto, la cavidad bucal, como dijimos anteriormente, tiene dos etapas, la cavidad oral y la cavidad vestibular. Ahora, de esa cavidad vestibular vamos a rescatar algunas cuestiones. Acá tenemos obviamente la mandíbula, tenemos los dientes, ya vamos a ver la clasificación de lo mismo, tenemos la gingiva. La gingiva dijimos que era sinónimo ¿de qué? Encías. De las encías, muy bien, de las encías, muy, pero muy bien. Entonces, nosotros vemos acá es gingiva, los dientes, y dijimos que está todo lo que está por dentro de los dientes, ¿sí?, es cavidad oral, todo lo que está por fuera de los dientes, ¿sí?, es cavidad vestibular. Ahora bien, tenemos algunas cuestiones importantes que ahora le vamos a remarcar en la cavidad vestibular. Fíjense que los dientes, lo podemos ver, ¿sí?, son de consistencia dura, tenemos, exactamente, tenemos dentro diríamos, esa dureza, corresponde al gran depósito de calcio y fosfato que tenemos a nivel de los dientes, están implantados en unas cavidades que se llaman alvéolos. Los alvéolos son, esto, diríamos, los espacios donde se implanta el diente, ¿sí? Esos son los espacios donde se implanta el diente, se llaman alvéolos, son espacios. Y el diente en sí mismo tiene tres partes, lo que va a ser obviamente la corona, que es lo que nosotros podemos ver, el cuello, ¿sí?, y las raíces, ¿sí?, que es lo que nosotros no podemos ver, es justamente el segmento de implantación, ¿sí? Este tipo de articulaciones se llaman articulaciones sintóticas, ¿sí?, o sintosis, que son las articulaciones de los dientes, sintosis, ¿sí? Es un tipo de articulación, diríamos, inmóvil. Muy bien. Fíjense, acá tenemos la estructura interna, o sea, la parte externa, la corona, que solo podemos ver, el cuello, que es la zona donde empieza, donde se ve el implante, justamente con la gingiva, en la zona, obviamente, de las mandíbulas, y la raíz, y vemos que por dentro, ¿sí?, por dentro, solo tenemos una serie de cavidades, por así decirlo, que esas cavidades presentan vasos y nervios. Por eso, obviamente, que cuando tenemos caries, ¿sí?, y diríamos los líquidos, los alimentos, los microorganismos agarran esta parte que es la región de la dentina, genera obviamente una interacción con la parte sensible y a nosotros nos duele, ¿sí? Nos duele el diente, ¿sí? Lo tomamos algo frío, algo caliente, ¿sí? El agua filtra por acá y sentimos ese dolor, ¿tá? Y obviamente que el odontólogo va a tener que cortar justamente la sensibilidad mediante una anestesia para poder trabajar y nosotros podamos tolerar justamente el trabajo por parte del odontólogo. Dicho sea de paso, es lo que más sufro, ¿no? O sea, ir al odontólogo es lo peor que me puede pasar en la vida, pero bueno, son cosas que pasan. Bien. Muy bien, fíjense que los dientes se pueden categorizar en incisivos, caninos, premolares y molares. Vamos a ver. Fíjense, acá tenemos cuatro incisivos que se encuentran en la parte superior. Esto que está acá es, ¿sí?, lo que dijimos anterior, la apófisis palatina del maxilar, la lámina horizontal del palatino. Esto sería lo que se llama paladar superior, ¿sí?, o paladar duro, ¿sí? Este es el famoso paladar. Paladar viene justamente del palatino, ¿sí?
Y acá tenemos toda la parte, todo lo que sería el comedor de la parte superior, o sea, los dientes de arriba. Y acá tenemos la mandíbula y tenemos obviamente todo el comedor de la parte de abajo. Pero los incisivos, que son esta categoría de diente, tenemos 4 arriba y tenemos 4 abajo, ¿sí? Incisivos. Tenemos 2 incisivos centrales, obviamente tanto inferior como superior, y 2 incisivos, ¿sí? Que son laterales, como vemos acá, que son, diríamos que son un poco más pequeños. Fíjense que los incisivos centrales de la parte superior, o sea, los que están implantados en el maxilar, son más voluminosos que los que se encuentran, obviamente, en la parte inferior. Bueno, vamos a decir una cuestión acá relacionada con, voy a hacer una salvedad. Vamos a decir acá, a ver, los dientes cumplen una función. Vamos a sacar un poquito y vamos a hablar de algo que también la semana que viene posiblemente lo hablemos. Los dientes cumplen una función, ¿sí? Es decir, nosotros cuando ingerimos un alimento, el cuerpo presenta catalizadores que ayudan justamente a disolver los alimentos para dejar en sus partículas mínimas y por eso nosotros podamos absorber los alimentos a nivel intestinal. Ahora, no tenemos una enzima en la cavidad oral para las proteínas. No las tenemos, ¿sí? Es decir, tenemos una enzima potente para los hidratos de carbono, como la tialina o amilasa, eso lo vamos a hablar la semana que viene, y también tenemos, o mañana, qué sé yo, y también tenemos otra enzima que es, digamos, de menor potencia, que es secretada por justamente unas glándulas linguales, que es la lipasa, que es una, diríamos, enzima que de alguna forma, como se dice, cataliza la digestión de lípidos, ¿sí? Específicamente ¿cómo se llama? De algunos, de algunos lípidos de cadena larga a la parte superior. Ahora bien, como en la cavidad oral no tenemos enzimas proteolíticas, es decir, enzimas que se encarguen de degradar proteínas. ¿Por qué? ¿Por qué no las tenemos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué ustedes consideran que no tenemos, ¿sí?, enzimas proteolíticas en la cavidad oral? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Harían daño? Por supuesto, o sea, las enzimas proteolíticas comerían todo el componente proteico de todos los tejidos de la cavidad oral, ¿sí? Y como ustedes saben, las macromoléculas, o sea, dentro de las macromoléculas, la proteína cumple un rol sumamente importante de todos estos tejidos, del tejido óseo, ¿sí?, del tejido muscular, entonces obviamente no tenemos una enzima ahí. Entonces, lo que hacen los dientes es una acción mecánica emulando parte de lo que haría una enzima, ¿sí?, si tuviéramos en la cavidad oral, cosa que no la tenemos, ¿sí? Dejemos en claro porque claramente nos comería toda la boca, ¿sí?, nos degradaría todo el tejido de la cavidad oral, y obviamente concomitante a eso, o sea, de los tejidos diríamos que están cercanos. Entonces, por eso nosotros no tenemos una enzima y tenemos dientes, ¿sí? Ahora bien, luego tenemos los caninos. Fíjense que tenemos acá los caninos, que son laterales, ¿sí?, a los incisivos. Tenemos 2 caninos para cada maxilar, 2 superiores, ¿sí?, 2 inferiores. Y luego tenemos lo que son los premolares, ¿sí?, que tenemos 4 premolares, ¿sí?, 4 premolares, 2 superiores, 2 inferiores, ¿sí?, 8 en total. Y luego tenemos las, ¿sí?, molares, que son 6 para cada maxilar, ¿sí? Entonces tenemos 6 superiores y 6 inferiores. Lo que me da una cuenta total aproximadamente de 32 dientes, ¿sí?, permanentes. Nosotros tenemos 32 dientes permanentes, los que ya nos agarran la tapa, obviamente, cuando vamos a pasando la segunda infancia, ¿no? Que ya uno va perdiendo los denominados dientes de leche. Muy bien. Entonces, más que, diríamos, importante,
lo que estaría bueno que ustedes lo sepan es, primero, saber nombrar los dientes, eso es fundamental, que sepan nombrar los dientes. Segundo, que comprendan la función de los dientes, es decir, para qué están los dientes. Y si ustedes se ponen a pensar y a mirar la morfología dental, es importante porque los incisivos, ¿sí?, lo que hacen es cortar, tienen una acción más que nada de segmentar, ¿sí?, ir cortando los alimentos, ¿tá? Y los premolares y los molares lo que hacen es justamente cizallar, degradar, ¿sí?, desgarrar, ¿eh? Quiere decir que los dientes en sí mismos, ¿sí?, a pesar de, diríamos, de cumplir una función, vamos a decirla puntual, tienden, ¿sí?, a tener diferencias inclusive entre sus propias funciones. Uno se encarga justamente de seccionar, segmentar, cortar, y los otros de triturar, desgarrar, degradar, ¿sí? Nosotros a veces cuando estamos masticando, ¿no?, lo hacemos justamente con el conjunto de premolares y molares, ¿ah? Es importante que la tengamos siempre, ¿sí?, presente. Muy bien. Bueno, ¿qué es esto? ¿Ustedes se acuerdan? Yo le había a ustedes hablado de los pares craneales, ¿puede ser? ¿No? ¿Habíamos hablado de los pares craneales? Sí, me parece que con ustedes habíamos hablado de los pares craneales, ¿o no? Si no se acuerdan, no importa, pero me dicen sí o no nada más. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien se anima a nombrar los pares craneales? ¿El hipocondrio? ¿Cuál? ¿El hipocondrio puede ser? No, esa topografía abdominal. Yo lo que digo es, o sea, lo que hablo es pares craneales. Sí, ustedes lo saben, sí o sí. Sí, a ver. ¿Le suena, por ejemplo, nervio óptico? ¿Le suena nervio olfatorio? ¿No le suena nada? ¿Nervio hipogloso? ¿No? Bueno, vamos a nombrar. Yo lo vamos a hacer una cosa, lo vamos a nombrar, ¿sí? Justamente para que ustedes hoy aprendan, porque es importantísimo que ustedes lo sepan, a los pares. Después, obviamente, que no solamente que lo van a recontra dominar, ¿sí? Es decir, eso no tengan la menor duda, pero no obstante, yo se lo voy a mostrar para que ustedes, obviamente, de alguna manera lo tengan presente. Bueno, miremos acá. A ver, lo voy a poner acá para que nosotros tenemos pares craneales. Ah, no, acá está. Anotar. Texto. Vamos acá. Bien. Pares craneales. Lo voy a poner acá. Pares craneales. Ustedes lo tienen que saber esto, ¿sí? Así que anótenlo, porque después le voy a preguntar. Pares craneales. Porque constantemente tenemos que nombrar esto a lo largo de todo, ¿sí? Digamos, las disertaciones. Primero, ¿qué son los pares craneales? Son nervios periféricos que se encuentran dentro del cráneo, por eso se llaman pares craneales, o sea, son nervios periféricos endocraneales, ¿sí? Y después usted me va a decir, bueno, profe, ¿qué tiene que ver todo esto? Vamos a ver. Entonces son nervios periféricos que se encuentran dentro del cráneo, o sea, endocraneales, endocraneales. Muy bien. Y son 12. Entonces vamos a ir numerándolos, ¿sí?, a los 12. Y yo después le cuento la historia. Esto ustedes después ustedes lo van a dominar. Esto no sé qué pavada que era, pero lo tienen que Profe, hacer. Sí, ¿cómo dijo que no le escuché? ¿Son nervios periféricos que se encuentran dónde? dentro del cráneo. Ajá. ¿Tá? Dentro del cráneo. Muy bien. Entonces miramos acá. El primer nervio se llama nervio, ¿sí? No voy a poner nervio porque sabemos que son todos nervios, olfatorio. Ese es el primer par craneal. Todos tienen un orden, ¿sí? Tienen que saberlo eso porque después
cuando ustedes rindan en la universidad, no lo pueden nombrar por separado, ¿sí? Nervio olfatorio, ¿sí? Después tenemos el óptico, ¿sí? Luego tenemos el oculomotor, ¿sí? O motor ocular, también se denomina. Luego tenemos el troclear. Ustedes yo lo voy a poner entre paréntesis la vieja nomenclatura. Ustedes saben que yo lo había hablado la vez pasada, la nueva y la vieja nomenclatura. Le pongo acá patético. Porque también lo pueden encontrar así. Acá le pueden encontrar motor ocular común, ¿sí? Después tenemos el trigémino. Luego tenemos al abducen, ¿sí? ¿Cómo se llama? Abducen, ¿sí? O también denominado motor ocular. ¿Ustedes están viendo que yo estoy escribiendo o no? Sí, Sí. profe. Bien. El 7 es el facial. El 8 es el vestíbulo coclear. El 9 es el glosofaringio. El 10 es el vago, o, como ven acá, neumogástrico. El 11 es el accesorio, ¿sí? O, como ven acá, espinal. Y acá tenemos el hipogloso. Bien, entonces, saque captura de pantalla, con el celular, con lo que sea, ¿sí? Y después, obviamente, miren la clase porque esto hay que saber, ¿sí? Entonces, en primer lugar, cuando yo a ustedes le diga qué son los pares craneales, ustedes tienen que saber que los pares craneales son nervios. Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Qué son los pares craneales? Son nervios. Fin, ¿sí? Son nervios. Ahora, ¿dónde se encuentran esos nervios? Adentro del cráneo, ¿sí? Entonces son pares craneales que se encuentran dentro del cráneo. ¿Ah? Muy bien. ¿Cuáles son? Nervio olfatorio, sumamente importante porque reconocemos, ¿sí? Justamente a partir de este nervio, las partículas odoríferas. Y la importancia de reconocer las partículas odoríferas es que primariamente nosotros podemos clasificar, de acuerdo justamente al olfatorio, las partículas odoríferas que puedan ser nocivas para la salud. Tenemos el nervio óptico, obviamente que permite que nosotros podamos ver, ¿sí? Los reflejos de la luz. El nervio oculomotor, que permite que nosotros podamos mover los ojos, ¿sí? Porque va a dar inervación a los músculos de los ojos. Lo mismo que el troclear, lo mismo que el abducen, son de alguna forma nervios que dan inervación a los músculos del ojo y permite que podamos girar, mirar hacia los costados, etcétera, con los ojos. El facial es el músculo, es el nervio, perdón, que va a dar inervación a toda la musculatura facial. No es que me salteé de casualidad el trigémino. Ya vamos a hablar del trigémino. El vestíbulo coclear es el que permite que tengamos audición, es decir, que transformemos los estímulos del sonido para poder comprender, y además participa en el equilibrio. El glosofaringio es un nervio, diríamos, de característica mixta, que va a dar inervación tanto a la lengua, por eso gloso es de lengua, faringe, ¿sí? A la faringe. El vago neumogástrico es un nervio sumamente importante, ¿sí? Ya que no solamente cumple su rol desde un punto de vista funcional anatómico, sino que participa de lo que sería el sistema nervioso autónomo, específicamente con respecto al parasimpático, o sea que es un nervio sumamente vital, importante. No sé si ustedes alguna vez escucharon hablar de la muerte de John Kennedy, ¿sí? Que le pegaron un tiro a un francotirador, ¿sí? Que tuvo tanta suerte que en el tiro le pegó justamente al nervio vago, ¿sí? Entonces eso determinó que la persona tenga una, diríamos, reducción de la inervación del movimiento autónomo del aparato respiratorio, ¿sí? Y obviamente que afecta también el funcionamiento cardíaco, pues se llama neumo. ¿Y cómo va a terminar
a nivel gástrico, ¿sí? Se denomina justamente neumogástrico. El accesorio es un nervio motor que va a dar inervación a dos músculos sumamente importantes, como es el esternocleidomastoideo, que es el músculo que más, por así decirlo, tiene prominencia en la región lateral del cuello, y al trapecio, ¿sí? Que es justamente la parte triangular que tenemos en la espalda, ¿sí? Que suele sobresalir, es el trapecio. Y el hipogloso, como dijimos anteriormente, gloso viene de lengua, ¿sí? Entonces el hipogloso es porque se encuentra por debajo de la lengua, justamente ese nervio, y le va a dar la función motriz a la lengua. ¿Qué significa que le va a dar la función motriz a la lengua? Significa que nosotros, gracias a ese nervio, podemos justamente mover la lengua, ¿sí? Podemos, de alguna forma, desplazar la lengua en diferentes direcciones. Y el nervio trigémino, ya voy a sacar esto que te encuentro acá, borrar todo, a ver, esperen. Borrar todos los dibujos, ahí está. Y esto que está acá es el nervio trigémino, ¿sí? Trigémino, se llama así porque tiene tres ramas, ¿sí? Esta rama que está acá, que se llama rama oftálmica, que está seccionada porque se va a meter justamente en la cavidad ocular. Esto que está acá, que es la rama mandibular, perdón, la rama maxilar, y esto que está acá, que es la rama mandibular, ¿sí? Esto que está acá seccionado, también es mandíbula, o sea, esto es mandibular. O sea que este tronco es región mandibular, maxilar y oftálmica. Por eso se llama trigémino, porque tiene tres ramas, ¿sí? Y acá solamente vemos dos, la maxilar y mandibular. Y como ustedes pueden ver, ¿sí? Los nervios van a dar la sensibilidad, sobre todo, a la cavidad dental, ¿sí? Fíjense. Entonces nosotros vamos al dentista, el dentista nos pide que abrimos la boca y nos pincha en la zona justamente de este tronco nervioso para que se corte la sensibilidad y nosotros podamos, ¿sí? Él pueda trabajar sin que a nosotros nos produzca justamente dolor en la región dental. Muy bien. Bueno, fíjense esto que está acá, que es sumamente importante. Esto es la cavidad oral. Acá tenemos, como dijimos, ¿sí? Lo que es la arcada, porque tiene forma de arco, gingivo, que era justamente la encía, y los dientes, gingivo dental. Acá estaba el vestíbulo de la boca. Fíjense que en el vestíbulo de la boca, sí, perdón, en el vestíbulo de la boca, acá vamos a tener unos frenillos, ¿sí? Frenillos de, ¿cómo se llama? De la lengua, del labio, tanto la parte superior como inferior. Y ahora vamos a ver cuando nombremos justamente las glándulas mayores, que acá en la parte lateral vamos a tener la desembocadura de uno de esas glándulas mayores. Si nosotros sacamos un poco la mucosa, vamos a ver que están llenas de glándulas, estos pequeños puntitos en forma de piedra son glándulas, fíjense, glándulas palatinas. Vamos a ver cuál es la función justamente de esas glándulas, ¿sí? Que tenemos ahí. Tenemos glándulas mayores y glándulas menores. Las glándulas palatinas son pequeñas, ¿sí? Bolsitas que lo que van a hacer es liberar mucha mucina dentro de la cavidad oral. Y obviamente que tenemos músculos sumamente importantes que me van a constituir esto que está acá, que se llama istmo de la fauce, ¿sí? Istmo de la fauce. Vamos a ver cómo está constituido el istmo de la fauce. Y esto que está acá, que es la campanita, ¿sí? Que es justamente un músculo. La famosa campanita que tenemos en la parte posterior cuando abrimos la cavidad oral, se denomina justamente músculo de la úvula. Eso se llama úvula, y es un músculo. Lo que pasa es que está revestido justamente de mucosa, que es lo que habíamos hablado anteriormente. Muy bien. Sobre la boca, solo levantamos la lengua, ¿sí? Vamos a ver justamente el frenillo de la lengua, y acá abajo vamos a ver lo que se llama la curúncula, ¿sí? Esto que está acá es lo que se llama surco, que está acá, alvéolo lingual, la curúncula. Esta curúncula, que está por debajo de la lengua, pues se llama curúncula sub, porque se encuentra por debajo de la lengua, es, diríamos, un pequeño botón por el cual emergen varios conductos, ¿sí? Vamos a ver ahora de la glándula submandibular, ¿sí? Tenemos glándula sublingual, tenemos glándula submandibular y tenemos glándulas palatinas como mayores. Y acá, en esa curúncula, que
¿Cuántas veces a ustedes les pasó que bostezaron, ¿sí? Y salía como un charquito de agua, así como que disparaba una manguerita de agua? ¿Le pasó alguna vez? ¿Eso? ¿Lo han visto? No, pero lo vimos. ¿Sí? Uno bosteza y ¡ping! Sale un chorrito de agua. No. Bueno. Es porque se comprimen justamente las glándulas, ¿sí? Entonces sale un poco justamente de saliva en forma de chorro, ¿no? Y estos pliegues, ¿sí? Que tenemos acá, sublinguales, son pequeños pliegues que también van a dar salida, ¿sí? Pero no a la glándula submandibular, sino a la glándula sublingual. Muy bien. La lengua. Fíjense la lengua. ¿Sí? La lengua es un músculo, ¿ah? Muy importante, que además está revestido de un epitelio muy especializado que nos permite también tener un sentido en la cavidad oral. O sea, tenemos justamente un sentido, y el sentido nos permite justamente identificar distintos tipos de sabores. Esa aplanada o ovalada es un órgano mucoso, ¿sí? Que me reconoce el gusto, muscular, que presenta justamente movilidad, y es sumamente importante para la función de la masticación, de la deglución y de la fonación, ¿sí? Es decir, la lengua, a través, o mejor dicho, como beneficio de ser un músculo de tipo músculo esquelético, nosotros lo movemos a voluntad a la lengua, nos permite durante, ¿sí? El acto digamos, de la masticación, ¿sí? Y deglución, o sea, vamos a decir así, dentro de la deglución se encuentra la masticación. Dentro de la deglución se encuentra la masticación. Ahora vamos a ver las etapas deglutorias, ¿sí? Y la importancia que tienen esas etapas deglutorias. O sea, dentro de la deglución se encuentra la masticación, y claramente que para que nosotros podamos mandar los alimentos de un lado hacia otro, ¿sí? La lengua cumple un rol con su movilidad de acomodar los alimentos. Y la fonación, que vamos a ver que la fonación en sí misma, de alguna forma la lengua utiliza la fonación para lo que va a ser el lenguaje articulado. ¿Por qué? Porque fonar es simplemente el sonido que hace el aire cuando pasa a través de otros músculos, que son las cuerdas vocales, y nosotros hacemos eso es fonar, o nada más. Ahí estamos fonando. Pero cuando a la fonación, ¿sí? Le colocamos resistencia mediante la movilidad de la lengua, tenemos lo que se denomina el lenguaje articulado, ¿sí? La parte externa del lenguaje articulado, porque después ustedes también van a aprender en el transcurso de la cursada como médicos, que el lenguaje articulado, ¿sí? Es un paquete que tenemos instalado en el cerebro. Es decir, nosotros, el lenguaje articulado no deja de ser un reflejo, no deja de tener un patrón de conducta, ¿sí? Que está de alguna forma instalado a nivel cerebral, ¿sí? En unas áreas muy importantes del cerebro. ¿Tá? Muy bien. Fíjense que la lengua está unida mediante músculos a este hueso que está acá, que es la mandíbula, a este hueso que está acá, que es justamente el hueso hioides, a este huesito que está acá, que se llama apófisis estiloides. Apófisis estiloides, ¿sí? La apófisis estiloides es de alguna forma una prolongación del exocráneo en forma de diente, se llama en forma de diente, o estiloide, ¿sí? Del hueso temporal, en la parte inferior. Y si eso fuera poco, la lengua, ¿sí? Asciende y también se va a insertar justamente en lo que va a ser justamente el paladar duro. O sea, el paladar duro está constituido por el maxilar y por el hueso palatino, ¿sí? Con esto queremos decir que la lengua está, esto que nosotros vemos acá, que es digamos, el genigloso, esto que está acá es un músculo, estoy señalando con la manito, el genigloso, esto que está acá es el estilogloso. Esto es un músculo de la lengua, es decir, la lengua está anclada a estos huesos. Eso determina que nosotros técnicamente, ¿sí? No podemos tragar la lengua. Si la lengua no se traga, eso tienen que saberlo. ¿Sí? La lengua no se traga. ¿Tá? ¿Por qué no se traga? Bueno, justamente porque está anclada, ¿sí? A diferentes huesos,
¿sí? Y porque a veces la lengua es un músculo, ¿sí? Eso sí es cierto, la lengua es un músculo, pero eso no me produce que se traiga. Ahora bien, la lengua tiene una limitación para poder meterse en el istmo de la fauce. Voy un poquito para atrás. Fíjense acá. Esto que está acá es el istmo de la fauce. Vamos a ver cómo está constituido. La lengua, si nosotros la llevamos la lengua hacia atrás, no puede meterse, ¿sí?, en lo que ustedes conocen como garganta, ¿sí? La famosa garganta, ustedes pónganle entre paréntesis, sinónimo, es faringe, ¿sí? Entonces ustedes, ya que van a ser futuros médicos, tienen que saber qué es faringe. Cuando hablamos de garganta, estamos hablando de faringe, ¿sí? Entonces, la lengua, nosotros la podemos hacer hacia atrás, pero, digamos, la lengua nunca va a poder ingresar, ¿sí?, a la faringe. Salvo que se corte este frenillo, ¿sí? ¿Qué puede suceder? ¿Sí? Hay personas que, digamos, estéticamente se cortan, viste que hay gente que se hace operaciones porque tienen plata y no tienen nada que hacer, o porque un politraumatismo, post-accidente, de tránsito, o de lo que sea, corta este frenillo, ¿sí? Obviamente sumamente doloroso, claro, y entonces, en ese caso, ¿sí?, en ese caso, obviamente que la punta de la lengua sí puede entrar en lo que es el istmo de la fauce, o sea, se puede meter hacia acá adentro. Pero, no obstante, la base, que es esto que se encuentra acá, no se va a poder desplazar hacia la garganta. O sea que, aún cortando este frenillo, ¿sí?, la lengua no se va a desplazar hacia atrás, ¿tá? Es decir, que a veces, socialmente, sabemos que una persona tiene ataque de convulsión y la gente se preocupa porque la persona que convulsionó no trague la lengua. Y no lo va a hacer, ¿sí? No lo va a hacer, ¿tá? No se va a tragar la lengua la persona. Lo que la gente confundió, eso es otra cosa, es que sí puede suceder que la persona que convulsione tenga la mala suerte de morder su propia lengua, ¿sí? Y en ese acto de morder su propia lengua, como los músculos, digamos, uno de los músculos más potentes que tenemos, que es el macetero, como sabemos nosotros, se encuentre, diríamos, contraído, obviamente que eso puede seccionar la lengua, o sea, puede cortar a través de los incisivos, cortar la lengua, claramente que sí. Entonces, diríamos, como maniobra evasiva para que eso no suceda, en un paciente que tenía en un principio ataques, digamos, de convulsiones, se metía justamente la mano para tratar de que la persona no se muerda la lengua, pero no era para que se trague, o sea, o porque se tragaba la lengua. Y con el tiempo, como todos muchos aspectos sociales, eso se va transmitiendo y el desconocimiento es tanto que muchas veces una persona tiene un evento convulsionante y las personas se preocupan por la lengua, ¿sí? Entonces, no. Si ustedes ven que una compañera, un compañero o en algún lugar una persona convulsiona, no se preocupen, ¿sí? La convulsión va a ceder entre 3 a 5 minutos generalmente, o sea, la persona que está en ese ataque de temblor va a ceder, porque lo que pasa es que se le activó, ¿sí?, masivamente un conjunto de neuronas que se encuentran a nivel cerebral, que hacen un disparo tan grande como si ustedes, ahora yo les digo, pongan duro todo su cuerpo, ¿sí? Entonces una persona, si yo les digo a ustedes, pongan duro todo su cuerpo, ustedes no van a aguantar mucho tiempo voluntariamente poner duro todo su cuerpo, aguantarán 30 segundos. Pero como acá lo que se hace es un disparo involuntario cerebral, la persona cae, ¿sí?, y se pone tensa, ¿sí? Y como los disparos son intermitentes, la persona hace ese temblor característico de una persona que convulsiona. Entonces, cuando ustedes tengan esa situación, no se asusten, ¿sí? Todo lo contrario, lo único que tienen que hacer cuando la persona convulsiona es ponerla de costado, ¿sí? De costeleta, nada más. La apoyan una almohadita en su cabeza o lo que tenga en su cabeza para que no se golpee la cabeza y tienen que saber que en el breve momento va a ceder justamente sus contracciones involuntarias. No tenemos que hacer nada, ¿sí? Absolutamente nada. No podemos hacer nada, porque la reversión de esa situación es puramente farmacológica. Entonces, la persona cae,
genera el evento, ustedes se van, le pide a la gente que se retire, apoyamos algo para que no se golpee la cabecita, la ponemos de costado y le dejamos que tiemble hasta que el cerebro se canse. Que en realidad no es el cerebro que se cansa, sino que es justamente el sistema musculoesquelético que agota su energía, por eso cede. Lo otro, cuando la persona tiene su pausa de crisis, eso también pasa, usted póngase a pensar que yo ya le digo que se pongan duros y se quedan duros, así hagan su cuerpo duro, 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 por lo menos un minuto. Cuando la persona cede esa situación, está agotada, está cansada, está somnolienta, le duele todo. Porque tú, es como que yo de repente te digo que me hagas 10 o 30 burpees de una. Entonces, obviamente la persona se siente cansada, se siente molesta, se siente, diríamos, no a gusto. Entonces, como no sabemos la causa de la convulsión, no sabemos cuál es, ¿sí?, el origen de esa convulsión, no hay que darle nada a la persona, ¿sí? No hay que darle nada, no hay que darle agua, no hay que darle nada de comer, no hay que darle pastillitas, no hay que darle nada, porque no sabemos si la persona va a volver a convulsionar y lo que le dimos, en vez de irse al sistema digestivo, se va a la tráquea y empeoramos y sí terminamos matando a la persona porque encima que está en plena crisis se le tapa el pulmón. Entonces, cuando la persona se levanta, ¿sí?, llamamos a un familiar o a la que sea, o lo llevamos hasta un hospital, lo que sea, centro de salud que tengamos más cercano, y se la dejamos ahí. Porque ahí farmacológicamente se la va a estabilizar y cuando está estable la persona, ¿sí?, recién puede generar todas sus actividades de la vida cotidiana de forma normal. ¿Sí? ¿Se entendió eso, gente? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Muy, pero muy bien. Entonces, ¿la lengua se traga? No. No. Muy bien. No se traga. Muy bien. Bueno, como si esto fuera poco, ¿sí? Fíjense la lengüita, ¿sí? Estos son todos los nervios. Este es el famoso nervio hipogloso, que hoy lo habíamos nombrado, ¿sí? El hipogloso. Las palabras sí, exactamente. Ese es el nervio hipogloso. Y fíjense esto que es sumamente importante, también porque lo vamos a relacionar cuando vemos la parte deglutoria. Esto que está acá, ¿sí? O sea, esto que yo estoy señalando acá con la manito, esto es laringe, ¿sí? Laringe, con L, laringe. Y esto que yo acá es la tráquea, o sea que de acá viene el aire, ¿sí?, y se va a los pulmones, ¿sí? Acá atrás estaría la faringe, ¿ah? Entonces, pero miren esto que es sumamente importante porque este cartílago, esto es un cartílago, ¿sí?, se denomina cartílago epiglótico, justamente porque esto que está acá es la glotis, y como se encuentra por arriba, se denomina epiglótico. ¿Sí? Y como epiglótico. Y esto que está acá es un ligamento, fíjense. Y este ligamento está unido tanto a la lengua, que está acá arriba, como al hueso hioides, que está acá. Bueno, ¿y cuál es la importancia de esta cuestión? Lo miramos acá. Fíjense. Esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá parece dos ojitos, no sé qué. Acá. Esto es el cartílago, cartílago epiglótico. Lo que pasa es que está revestido de mucosa. Y acá está el ligamento que le estaba mostrando recién, que se llama gloso, porque es de la lengua, epiglótico, gloso, epiglótico, tenemos tres ligamentos, gloso epiglótico medio, gloso epiglótico lateral. ¿Sí? Son ligamentos que unen, ¿sí?, la lengua con el cartílago que me tapa justamente la laringe, que se llama cartílago epiglótico. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a deglutir, este segmento se eleva y este agujerito, esto sería un orificio, se cierra porque el cartílago epiglótico lo termina de cerrar. ¿Sí? De esa manera, nosotros cuando deglutimos, ¿sí?, no tenemos, ¿cómo se dice?, ningún tipo de entrada de partículas al aparato respiratorio.
Salvo situaciones en las cuales, por, digamos, apurados o, digamos, porque vamos metiendo, tenemos un hambre importante, se nos mete una pequeña partícula acá y acá nos vamos a toser. ¿Sí? Entonces, siempre que haya tos, es porque de alguna manera interna, ¿sí? Hay partículas que sin querer, por pequeñitas que sean, entran acá y como acá tenemos un gran sistema, digamos, de reflejos, tosemos hasta sacarla. ¿Sí? Y cuando sale, o la deglutimos, ¿sí? O la expectoramos. Bueno, fíjense que la lengua tiene tres partes, también un vértice, un cuerpo, que es la más importante, y la raíz, que es la que estábamos viendo acá. Ahora bien, acá tenemos un surco, ¿sí? En forma de V, como la V de Vélez, ¿sí? Que se llama justamente surco terminal, ¿sí? Es como una especie de V acá, surco terminal, y ahí tenemos una pequeñita depresión, se llama agujero ciego, ¿está? Ahora, la lengua tiene dos partes sumamente importantes y que es importante que la reconozcamos. La parte, esto es obviamente la lengua vista desde arriba, o lo que sería la lengua vista superiormente, ¿sí? Cuando uno sabe, yo digo, a ver, sacar la lengua, nosotros miramos la cara superior, tenemos dos partes importantes, la raíz y el cuerpo. ¿Por qué digo importante? Porque lo que es el cuerpo, en la cara superior del cuerpo, nosotros tenemos una gran inervación sensorial, ¿sí? Y en la parte posterior tenemos una gran inervación sensitiva. Parece lo mismo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la parte sensitiva me lleva información de temperatura, dolor, ¿sí? Temperatura, dolor y lo que sería la presión, ¿sí? O tacto. ¿Ah? Entonces, obviamente que la parte anterior también tiene sensibilidad, pero tiene sensorialidad porque tiene un epitelio, ¿sí? Especializado, que lo que hace es reconocer, ¿sí? Identificar partículas presentes en los alimentos y clasificarlas en partículas ácidas, en partículas dulces, en partículas amargas, ¿sí? Y en partículas saladas. Entonces, gracias a estas partículas, a estas papilas circunvaladas, foliadas, filiformes, fungiformes, ¿sí? Nosotros podemos clasificar los alimentos, ¿sí? O podemos reconocer el gusto en los alimentos, inclusive, ¿sí? El nuevo gusto que es el umami, ¿sí? Muy bien. Que ahí está justamente lo que venimos hablando, que el reconocimiento se da justamente a partir de esta serie de papilas, que son, como vemos acá, epitelio especializado, que permite, nosotros acá tenemos, estos son justamente, las papilas son receptores, ¿sí? Nerviosos, que permite que cuando la comida llega, interactúa, ¿sí? Interactuamos ahora la semana que viene o mañana, que la interacción de los diferentes tipos de sabores es diferente, algunos operan generando potencial de membrana, otros lo hacen, digamos, a través de segundos mensajeros, es, digamos, totalmente distinta el cómo se puede, ¿cómo se dice? Reconocer químicamente a los alimentos, ¿sí? Así que bueno, eso es importante porque justamente la parte superior está muy inervada sensorialmente, sí. O sea, esos colores, en realidad, eso surge cuando, ahí es lo que no entendí, o sea, que es amargo, agrio, salado, dulce. Eso surge en qué ocasiones, ahí es donde no escuché, viste, yo tengo pues, no pude poner más fuerte. Eso quería que me explique, o sea, cuando nosotros gustamos algún alimento, algo así. Claro, nosotros metemos en la cavidad oral un alimento, ¿sí? Ese alimento tiene obviamente un contacto directo con la lengua, ¿sí? Y estos receptores, pues son receptores nerviosos, ¿sí? Si tiene un gran componente, vamos a poner de sodio, bueno, ¿sí? ¿Qué pasa con los componentes de sodio? Bueno, hay papilas, ¿sí? Identificando, ¿sí? Justamente el contenido sódico, ¿está? Entonces, son esas papilas más estimuladas. Ahora,
Todos sabemos que en el alimento, o sea, en un alimento en general, hay, digamos, generalmente un predominio, ¿sí?, de partículas que se caracterizan por ser amargas, saladas, o ácidas, o dulces, ¿sí? Entonces, la interacción del alimento con esta región de la lengua pone en contacto alimento-receptor e identificación justamente de esas partículas para que eso nos informe a nivel cerebral, ¿sí?, qué es, o sea, o qué tipo de sabor estamos teniendo en la cavidad oral. ¿Se entiende? Entonces, fíjense qué importante que es esto. Porque nosotros, a través de otro nervio, que también forma parte del nervio trigémino, que se llama nervio lingual, cuando, por ejemplo, nosotros tenemos muy anestesiado, parte de nuestra lengua también se anestesia, ¿sí? O sea, también pierde, nosotros vemos, sentimos que hay una parte de la lengua que la tocamos con los dientes y no la sentimos. Y entonces, pero el sabor no se pierde. ¿Me explico? El sabor no se pierde. Nosotros no sentimos la lengua, pero si nosotros comemos, sí vamos a sentir el sabor. ¿Eso qué me dice? Me indica, o eso nos indica, que la diferenciación entre lo que es la inervación sensorial con la inervación sensitiva, que es la que me transmite, como dijimos la pasada, dolor, temperatura, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé si respondo a tu pregunta, nomás por aquí me pregunto. ¿Más o menos se entendió? Sí, sí, profe. Bueno. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Más o Bien, menos? Bien, profe. ¿Bien? ¿Lo tranca? Bueno, ya falta tranqui. poco. Falta poco. Falta mucho, pero vamos a hasta las 6:30, por lo menos el 25, ahí hacemos. Bueno, vamos a mirar un poquito. Bueno, como se lo dijimos anteriormente, la lengua, fíjense, está formada por un esqueleto osteofibroso. Fíjense que acá tenemos la lengua. Y en la parte media de la lengua tenemos lo que se llama justamente, digamos, un tabique, que es esto, que es una parte, vamos a decir así, como membranosa, ¿sí?, fibrosa, que me divide la lengua en dos mitades. Vamos a decirlo así, una mitad derecha y una mitad izquierda, ¿no? Y después tenemos una membrana, ¿sí? Fíjense acá, esto que está acá, se llama hio, ¿sí?, porque se inserta en el hueso hioides, glosa viene de lengua, hioglosa, que también sujeta la lengua. Entonces quiere decir que la lengua, no solamente por su parte muscular, está unida al hueso hioides y a otros huesos, sino también porque tiene un casquete, ¿sí?, fibroso que la ancla, ¿sí?, a esta zona. Muy bien. Como si esto fuera poco, la lengua tiene 17 músculos, de los cuales uno es impar, que es el músculo longitudinal superior, y 8 que son pares, ¿sí? Geniogloso, inferior, hiogloso, estilogloso, palatogloso, amígdalogloso, y tenemos transverso de la lengua, y después tenemos un músculo que ya es más de la faringe, que es el constrictor superior de la faringe, pero que es la porción que está más superior, que me constituye en el músculo de la lengua. Esto es importante, sobre todo que ustedes sepan nombrar. Obviamente que más adelante se le va a preguntar seguramente inserciones, ejemplo de movimiento, etcétera, etcétera. No importa. Ahora lo que a mí me interesa que ustedes lo sepan es nombrar, ¿sí? Nombrar. Muy bien. O sea, acá vemos justamente todos los elementos con el geniogloso, que ya lo habíamos conocido, longitudinal inferior, palatogloso, músculo hiogloso, ¿sí?, el estilogloso, ¿sí? Fíjense acá está la porción superior justamente del constructor superior de la faringe. Fíjense el hermoso bolonqui que tenemos con los músculos de la lengua, y que es sumamente importante que lo destaquemos porque el día de mañana ustedes lo van a tener que saber bien para, obviamente, su respectivo examen. Ahora yo les pido que ustedes, cuando repasen, simplemente sepan nombrar, ¿sí?, los músculos. Acá tenemos el septo medio, o tabique de la lengua, y acá vemos cómo se disponen justamente, ¿sí?,
los músculos de la lengua, el transverso superior, ¿sí? El músculo longitudinal superior, que dijimos que era el único músculo impar, ¿sí? El geniogloso, digamos, todos los músculos, fíjense cómo se van apilando lateralmente, palatogloso, estilogloso, longitudinal inferior, ¿sí? Son todos pares, y fíjense que por el medio de la lengua pasa esta arteria, que justamente se llama arteria lingual. Es una arteria muy importante porque es rama de la carótida externa, ¿sí? Rama de la carótida externa y corresponde justamente a la parte circulatoria de la cavidad oral. Muy bien. Acá vemos justamente cómo interactúa. Viene acá, nervio vago, glosofaringio. ¿Qué era el vago y glosofaringio? ¿De qué estábamos hablando cuando hablábamos de estos? ¿Qué eran? Eran huesos, músculos. Pares craneales. Pares Nervios craneales. periféricos. Eran nervios periféricos. Muy bien. Esto que dice acá, nervio vago, glosofaringio, trigémino, facial, ¿sí? Son todo nervios, ¿sí? Y lo que me está mostrando acá esta diapo es justamente los territorios, ¿sí? Fíjense que el trigémino y el facial son muy importantes, ¿sí? Me dan inervación sensitiva a lo que es el tercio superior de la lengua, o anterior. El glosofaringio en la parte media y la parte más posterior, el nervio vago, ¿sí? Quiere decir que cualquier tipo de lesión que tengamos en nuestros nervios, vamos a tener alterado justamente la sensibilidad. Acá vemos de perfil, vemos la parte del vago que está toda la parte de la faringe, compartiendo justamente con el glosofaringio. Vemos que en la cavidad oral hay un gran predominio del trigémino, pero también del facial, esto es sumamente importante, porque cuando nosotros nos tocamos internamente la cavidad bucal, ¿sí? Es el trigémino el que permite que nosotros tengamos sensibilidad interna, ¿tá? Sensibilidad interna, es decir, nosotros vamos a sentir por dentro la cavidad oral. Muy bien. Un poco más de lo mismo. Muy bien. Vamos a pasar. Glándulas de la boca, ¿sí? Glándulas de la boca, ¿sí? Aguánteme un segundito. Bien, continuamos. Fíjense, glándulas de la boca, ¿sí? Bien, tenemos salivales, obviamente son glándulas de las que generan saliva. Vamos a ver mañana cómo está constituida, o sea, qué elementos tenemos dentro de la saliva, qué es la saliva en sí misma. Y tenemos glándulas salivales menores y mayores, ¿sí? Bien. Las salivales menores tenemos palatina. Fíjense que en el palatino nosotros habíamos visto como esas pequeñas pelotitas que teníamos, ¿sí? Bueno, son glándulas salivales. En los labios, ¿sí? En los labios, fíjense qué importante, ¿sí? En los labios también tenemos glándulas salivales, ¿sí? Que me permiten la salida de mucha mucina. Glándulas en la mejilla, ¿sí? Glándulas bucales, sobre todo a la altura de los dientes molares, ¿sí? Y obviamente que en la lengua, ¿sí? También tenemos glándulas salivales que, aparte de secretar mucina, liberan una lipasa que, como dijimos anteriormente, esa lipasa, ¿sí? Tiene un destino que es tratar de degradar los lípidos. Y las mayores, tenemos las salivales, que tenemos la parótida, la submandibular
y lo que sería, esto acá que dice submaxilar, no, es sublingual. Esto acá pónganlo, corríjanlo, sublingual, sublingual, ¿tá? Es la glándula sublingual. Fíjense que la parótida, nosotros la vemos en la parte lateral, ¿sí? Del macizo facial, ¿tá? Lo que está acá es la parótida, pesa 25 gramos, obviamente que es una de las glándulas más grandes, tiene una gran inervación por el oso faríngeo, también por el facial, de hecho el facial acá se va a dividir, ¿sí? Es inferiormente al conducto auditivo externo, ¿sí? Y anteriormente a la apófisis mastoides. La apófisis mastoides es como una especie de huesito que tenemos en la parte inferior del esocráneo, que después lo vamos a ver. Fíjense que tiene un conducto parotidio, que es esto que se encuentra acá, este es el conducto parotidio, también denominado conducto de Stenon, ¿sí? Conducto de Stenon, se llama conducto parotidio o conducto de Stenon, que acá solo lo vemos acá. Esto que está acá es el conducto de Stenon o conducto parotidio. Y este conducto, o sea, que sale de esta glándula y que me lleva todas justamente las secreciones de esta glándula hacia la cavidad bucal, atraviesa este músculo que está acá, que se llama músculo bucinador. Bucinador. Fíjense acá se ve un poquito más, creo que es un poquito más grande, ¿sí? Está el músculo bucinador. Tiene aproximadamente 4 centímetros de longitud este conducto de Stenon o conducto parotidio. Fíjense que dice, se abre frente al cuello del primer o segundo diente molar en la parte superior, ¿sí? Es importante, fíjense, miren acá. Vieron acá, esto que se encuentra acá tenemos justamente el último molar, ¿sí? Y el anterior, ahí está. Entonces ustedes, cuando estén al Pepe en su casa, miren su vestíbulo, porque esto es el vestíbulo de la cavidad oral, vean en la partecita lateral y van a ver ahí justamente su conducto de Stenon, ¿sí? Que es justamente donde desemboca el conducto de la parótida para liberar toda su secreción. La glándula submandibular, obviamente que se encuentra, acá está la glándula submandibular, ¿sí? Por debajo de los músculos suprayoideos, ¿sí? Es un poco más chica, y tiene lo que se llama el conducto submaxilar. El conducto submaxilar, también ustedes lo van a encontrar como conducto de Wharton, con W, conducto de Wharton, ¿sí? Tiene 4 centímetros de longitud, y fíjense que se abre, ¿sí? En lo que sería el orificio umbilical, que se encontraba en la curúncula, que justamente ya habíamos hablado del botoncito que se encontraba bien ahí abajo del frenillo de la lengua, y que muchas veces uno agarra, abre la boca o se manda un bostezo, y en esa zona sale bastante agüita, diríamos, ¿sí? Entonces ahí vemos, fíjense, acá está la glándula, ¿sí? Esto que está acá es la glándula submaxilar, ¿tá? Y acá está su conducto de Wharton, ¿tá? Conducto de Wharton, ¿sí? O conducto submaxilar, como vemos ahí, que se abre justamente la parte inferior. ¿Ah? Muy bien. Y luego tenemos la glándula sublingual, que es lo que tenemos que ver justamente ahí, que se encuentra claramente por debajo de la lengua, ¿sí? Y tiene varios conductos secretores, no solamente uno, tiene varios conductos secretores, entre 15 a 30 conductos, ¿sí? Y fíjense que desemboca en esto que se encuentra acá, que eran los pliegues, ¿sí? Los pliegues sublinguales. Fíjense acá, todo esto que está acá es pliegue. Acá, todo esto es glándula sublingual. ¿Tá? Acá estamos viendo justamente la mandíbula, la parte inferior. Acá estamos viendo el conducto de Wharton, fíjense, conducto de Wharton. Esta es la glándula submandibular y esta es la glándula sublingual, ¿tá? Y que se abre en toda esta zona. Fíjense acá, yo les muestro acá, fíjense acá tenemos la glándula sublingual. Esta es la glándula sublingual. Acá tenemos la submandibular. Y fíjense cómo se abre en varios conductitos en lo que es en la parte de pliegue sublingual. Muy bien. Y acá estamos viendo la cavidad justamente oral, como la habíamos descrito, la lengua, justamente la glándula sublingual, la glándula submandibular, la glándula parótida, el conducto de Stenon, ¿sí? El conducto de Wharton, hueso mandibular, ¿sí? En la parte superior el hueso maxilar, el frenillo de la lengua, y
Por ahora, estamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión? ¿Qué me dicen? Me voy a acomodar la cámara acá. La tenía justamente porque estaba... No, profe, yo quisiera saber si eso usted puede pasar más o menos o las capturas más o menos Sí. después estudiarle y hacer una guía. La clase está cargada, ¿eh? En el aula, ¿cómo se llama? En el Google Classroom, ¿sí? Si no tienen ahí yo se lo mando, le voy a publicar por acá, ¿cómo se dice? Acá por el chat, se lo voy a cargar para que ustedes, digamos, lo que es el PDF ya está cargado en el Classroom, ¿sí? Tienen que saberlo, ¿sí? Ahí lo pueden entrar, yo le puse en el chat, ¿sí? Pueden entrar por ahí y mirar justamente la clase. Y esta clase yo se la voy a descargar y también se la voy a subir al Classroom para que ustedes lo tengan, ¿sí? Creo que mañana me veo con ustedes nuevamente y mañana vamos a hablar de deglución, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que es toda la parte abdominal, ¿sí? Del aparato digestivo, todo lo que sea estómago, intestino delgado, y si nos queda tiempo empezamos con algo de fisiología gastrointestinal. ¿Ninguna pregunta, ninguna duda, algo que quieran acotar, decir, contar? Por ahora, ¿entendieron algo la clase o no? Buena, mucha información. ¿Entendió No, algo? profe, alta clase. Sí, se entendió. Bien, bien, bien. Bueno, recuerden que lo pueden leer de los libros del Rubier, ¿sí? Porque es importante que ustedes ya empiecen a tener ese tipo de lectura, sentarse a estudiar, porque así es un poquito más fácil de buscar los conocimientos, y todas las dudas que ustedes tengan acerca me la avisan, y yo obviamente que la vamos solventando. ¿Estamos, gente? ¿Sí? Estamos, profe. Bien, nos vemos mañana entonces, si Dios quiere, a la misma hora por el mismo La canal. profe. Chao, chao. Chao, profe. Profe. Chao.